Muy bien, aquí estamos para comenzar un nuevo certamen. Nosotros esperamos que comience prontamente el fútbol, así volvemos a ver a los equipos de nuestros amores, en mi caso el Club Atlético Independiente, y bueno, Roberto, Osvaldo y Manuel, ¿qué va a ser? Son de Boca Juniors, pero bueno. Así que es una bendición poder saludarte, que estés allí del otro lado. Hoy tenemos un tema como los que estamos acostumbrados a tratar, bastante picantones, y esto es una emisión más de Polémica en el Bar Evangélico. Es un gusto saludar aquí al pastor Osvaldo Wolf. ¿Cómo le va, pastor? Ah, bueno, pero está pleno el apóstol. Apóstol, profeta. Apóstol, profeta, ¿cómo es lo suyo? Patriarca. Nada, negro. Jerarca. Nada, negro, nada. Osvaldo, como me puso mi vieja cuando nací. ¿Qué quiere que sea, negro? Así me gusta. Humilde, perfil bajo. No, pero no. Bueno, ahora lo vamos a charlar seguramente. No me molesta si vos sos apóstol, ¿viste? Vos te hacés llamar apóstol, profeta, no sé qué era tu título. Pero ya con esa remera de Independiente, negro. Me pica, Sí. No, a ver, ¿qué tiene esta acá afuera? A ver. Ah, bueno, ahí está. Mírelo. No. Mirá la misma. No. Che, pero a ver la tapa de esa, ¿ves la tapa? Esa terciopelada. ¿Viste? Esta no la tiene cualquiera. No. Y a ver, Miguel, vos, a ver, Miguel. Ahí está. No, bueno, esta también, acá está. Claro, ahí está. Ahí está. La electrónica. Los hermanitos de la ¿Puedo hacer una salvedad? Por favor. Ex hincha de Boca. Fui hincha de Boca hasta el día del gas pimienta. No. Cuando pasó lo del gas pimienta me hartó. Y realmente ahora de vez en cuando miro la selección argentina como ayer, que también me aburrió, pero de clubes tiene que ser una final imperdible para verla, pero es más, miro partido del pasado por ahí, que me gustaba más cómo jugaba. Está buena esa aclaración. O sea que la culpa la tiene el panadero, Roberto. Así es, por culpa de un panadero dejé de ser hincha de Boca. Ya no son más la mitad más uno, Roberto, entonces. No, menos uno. Así, perdieron mucha gente ese día, ¿eh? No soy el único. Es verdad, y eso es verdad. Eso fue algo, es verdad. Creo que a muchos si más o menos ya el fútbol en general nos venía como hartando. Y no sé si hartando, pero viste esto de lo que, bueno, vos hoy en Independiente, me imagino vos que tenés tus recuerdos muy lindos de Independiente. ¿Te acuerdan en cancha de Independiente al hincha de Racing? Que lo mataron. Bueno, no nos pongamos a hablar de cosas trágicas, pero fue terrible. Allá por la década del 80, que le tiraron unos, me acuerdo si un par avalancha, y también hubo un caso de una bengala. El caso es Caserra. Ah, mirá cómo te acordás. Sí. Pero bueno, o sea, es como que al final, lamentablemente, uno mira a los que nos gusta el fútbol, mira y al menos yo no discutiría. Mi señora es de River, mira, justamente, y la verdad es que el fútbol para mí, o sea, me gusta, pero no, es como que no le creo mucho a todos estos grandes shows, ¿no? Me suele pasar a veces como en el Evangelio. Tomás, ¿qué tú? Y en la política. Arrancamos? Mirá, Tomás, para vos, Burruchaga, feliz cumpleaños, Burru, ¿eh? El burro, cumpleaños 58 años, el burro. ¿Cómo hemos gritado el gol contra Alemania? Sí. Escúchame, entonces quedó afuera, Manuel, lo echamos. No sé qué pasó con Minguito. No, tiene que venir. Vos sabés que... ¿Se habrá perdido? Y puede ser, porque viste que estaba saliendo con Susana. Susana lo dejaba salir un rato y entraba, ¿viste? Por ahí está. Y se ve que le agarró la noche y se quedó en un médano trabado, me parece. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Por ahí está el asunto entonces.
Bueno, yo diría que nos vamos dando cuenta de todo, ¿no? Todo va saliendo a luz. Uno deja de ser ingenuo también. Por eso hay que respetar las edades de cada uno y los lugares de cada uno, sin presionar. Pero yo creo que nos hemos dado cuenta de, en general, la mentira del fútbol. Y no digo que todo el mundo, no estoy diciendo que todo el fútbol sea mentira. Estoy diciendo que dentro del fútbol hay mucha mentira y nos vamos dando cuenta de dónde está. Y así también me parece que, como bien lo planteabas, pasa en el fútbol, en la política y en la religión, como en este caso, o en el Evangelio, y son justamente, si mal no recuerdan, son los 3 temas que siempre nuestros abuelos y nuestros padres nos invitaban a no discutir. ¿Recuerdan? No de fútbol, no de política y no de religión. Y fuimos como descubriendo que hay mucha mentira en todos esos procesos, lamentablemente, ¿no? Y yo creo que eso nos tiene que empujar a creer más y afianzarnos más del único que no nos mintió nunca, que es Jesucristo. Todo lo demás resultó bastante decepcionante para muchos, ¿no? Sí, bueno. Hay un análisis de Dolina sobre este tema, que es el tema del fútbol, y él lo compara con qué fue pasando para que llegaran a tales aberraciones como matar a un hincha rival o un enfrentamiento de hinchadas donde se matan. Ya cuando uno cruza esa barrera, dice Dolina que en realidad el fútbol pasó a ser una excusa para odiar al rival. Esto no es que todo el mundo que le gusta el fútbol odia, cuidado, pero mucho de lo que rodea al fútbol lo que hace es otorgar una especie de licencia o permiso para odiar, para enfrentarse y hasta para matar al rival. Esto es muy serio, porque entonces ya deja de ser un juego y pasa a ser una tragedia. Si bien muchos lo disfrutamos todavía como un juego, muchos usan la excusa de todas estas cosas para odiar y matar al rival. Y si quieren agrandarlo más al tema, lo podemos llevar al ámbito de la política, donde los enfrentamientos son cada vez más virulentos, y al ámbito religioso, donde también los enfrentamientos entre religiones han sido terribles a lo largo de toda la historia. Así que lo que tenemos que tratar es de subrayar que el Evangelio de Dios y el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el odio es contrario al amor. Es un desamor, una desatención. Entonces hay que trazar bien la barrera de esto para no caer nunca en esa vorágine que usan muchas agrupaciones, muchas personas involucradas, para, con la excusa de defender una postura, odiar al rival. Y completando el capítulo de Dolina, nombro una frase de Ingenieros, que ya la nombré una vez, José Ingenieros, en el libro El hombre mediocre, que dice que la diferencia entre patriota y patriotismo, nazismo, nacionalismo y patriotismo, ¿no? El patriota ama a su patria, pero el nacionalista odia las demás patrias, las demás banderas. Miren la terrible diferencia entre una cosa y la otra. Parecen iguales, pero no lo son. Una cosa es amar a mi patria, eso es legítimo, y llévenlo a cualquier otra cosa, amar a mi equipo, amar a mi grupo, amar a mi ideología política, amar a mi partido, eso es una cosa. Ahora, si algo nos lleva a odiar todo lo que es distinto o todo lo que consideramos rival, hasta tal sentido de hasta desear su destrucción o su muerte, definitivamente eso no puede venir del Evangelio. Tenemos que trazar bien la diferencia. Muy bueno, igual creo, por ahí un poco más básico, pero si alguien que realmente conoce a Dios, vamos a hacer un poquito más, por ahí más apuntando al cristianismo,
¿no? El modelo es Cristo, por lo tanto no veo en él, hablo en el Señor, no veo justamente una característica de esa índole, ¿no? O sea, veo porque para los cristianos el modelo es Cristo, ni siquiera es Pablo, ni Pedro, ni Osvaldo, ni Manuel, ni Roberto, ni Miguel. El modelo es Cristo, entonces es como justamente lo que vos decías, ¿no? A veces con el afán de ponerse, digamos así, hasta la camiseta, se han cometido muchas cosas, ¿no? Que seguramente el Señor no lo hubiera hecho. Tal cual. Sí. Por eso digo, se usa como excusa el mensaje del Evangelio. Se lo quiere hacer aparecer a Jesús como al frente de una agrupación, llámese como se llame. El evangélico lo quiere en su bando, el católico en el suyo, el islámico en el suyo, el judío en el suyo, pero se lo quiere poner como bandera representante de ese grupo, cuando en realidad Jesús no vino a desunir ni a enfrentarse con ningún grupo o facción, sino a predicar la reconciliación de Dios con el ser humano permanentemente. Y eso justamente nunca va a atacar a ningún grupo particularmente. Miguel, ¿está bien? En síntesis, estamos acá para tratar de sumar, y eso que estaría bueno que lo dejemos en claro, estamos para tratar de sumar y no restar. O sea que cualquier tema que toquemos, como en el día de hoy, siempre va a tener ese espíritu, ¿no? Esa intención de sumar, no de restar, ni de anular, ni de decir lo que nosotros decimos o opinamos, porque inclusive tenemos entredichos. La semana fue muy linda en cuanto a diálogo, a charla. Se prendía fuego el WhatsApp en el momento, pero fue la verdad que muy bueno, y es lo que pretendemos hoy. Hoy tenemos un tema como el de que estamos por ahí acostumbrados a tocar, bastante, por ahí a veces, no sé si llamarlo pasado de largo, o quizás como tabú. No sé si está bien expresado, si no es una exageración, pero sí un tema en el que está bueno poner puntos de equilibrio. Me gustó mucho la definición de sentido común, lo que significa el sentido común, y me gustó mucho entender que muchas veces el sentido común, aunque parezca que es sentido común, en realidad es una manipulación común. Entonces, no tratemos de no llegar a ese punto. O también aprendimos la falacia esta semana. El pastor Osvaldo Wolf, no sé si aprendió algo. Mirá cómo toma, mirá, no quiere sacar la taza a la cara. Está pasando el mal trago. Entonces, no es que lo que vamos a hablar ni lo que vamos a decir tenemos nosotros la última respuesta, pero sí entendemos que lo vemos, como titulo muchas veces, o titulamos el programa, una charla de café en donde compartimos temas de actualidad, lo debatimos a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. Así que hoy tenemos Pastor Osvaldo Wolf. ¿Qué nos puede decir el tema profetas y apóstoles de la actualidad? Bien, y adhiero justamente, aunque nunca nos llevamos bien ni estamos... bueno, viste, vos lo nombraste y entra, mirá. Aquí está, con ustedes. Shalom Aleije. El arcángel, no, ¿cómo es? ¿Me escuchan? Shalom Aleije. Sí, te escuchamos. Perdóname, discúlpeme de todo corazón, pero... Estaba recorriendo las galaxias. No, más o menos, algo así. Perdóname, es que metí la pata en la clase de introducción a la filosofía, me equivoqué en algo y me dio mucha bronca. A mí me molesta mucho cuando algo me sale mal o no me gusta cómo queda, y no resistí la tentación de repasarlo para ver cómo había quedado. Bueno, quedó como una patada en el estómago, pero espero que los alumnos me perdonen, me comprendan. Que disfruten lo demás. Por eso llegué tarde. Perdóname, muchachos, que ustedes también. Perdonado. Pastor Osvaldo, complete. Bueno, ahora que está Manu ahí, justamente una de las cosas que adhería a los comentarios es que
obviamente que somos muy diferentes. De hecho, los cuatro, los días me escribió una persona y me decía, pero ustedes dicen todos que sí, porque sí. Y la verdad es que no, digo, tenemos un montón de diferencias, muchísimas, creo que, pero hay un respeto y hay una, y justamente ahí somos hermanos, ¿no? Más allá de que por ahí no estemos o no tengamos una coincidencia en un punto específico, como lo que hemos hablado, lo hemos debatido, pero sí tiene que ver justamente con esta calidad de poder expresar y que no piense de la misma manera que yo, nunca va a ser mi enemigo, ¿no es cierto? Tiene que ver con... Así pasó, de hecho pasó con los apóstoles, si vamos al caso, no nos olvidemos de Juan Marcos, de Bernabé que se lo llevó a Juan Marcos, que Pablo no lo quiso, después traerlo, no lo traiga, y así que Pedro se fue para un lado, Pablo se fue para el otro, pero nunca fueron enemigos. Y esto está bueno también hablarlo porque que no persigamos o no hablemos o no pensemos de la misma manera, no quiere decir que vamos a ser enemigos, ¿no? Entonces me parece importante. Bueno, mientras Manuel se va acomodando, diga Roberto. En este tema sí hay discrepancia, así que prometemos fehacientemente de que no tenemos un común acuerdo y vamos a exponer distintos puntos de vista para que las personas que nos escuchan del otro lado sean capaces de crear su propia síntesis. Hasta eso vamos a respetar absolutamente. Así que prometemos, no por inventar un personaje, pero prometemos que este programa por ahí puede estar bien picante porque no necesariamente vamos a coincidir en todo. Perfecto. ¿Se acomodó Manu o se está cayendo cada rato? Está en el médano, Manu, por eso anda así. ¿Está bien, Manu? Sí, tengo el celular apoyado en una taza y en dos libros. No, estoy haciendo me voy a convertir en Tuzán, ¿viste? Necesito que flote el celular. Mirá, ya le dije a Susana a ver cuándo podemos comprar un micrófono y una cámara para la compu para tecnificarnos un poco, pero bueno, tuvimos que elegir entre la cámara y el micrófono, y la cámara o 2 paquetes de acelga, y bueno, creo que primó el estómago. Claro. Sí, Miguel, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Te veo bien, ¿cómo estás, Miguel? Bien. Le contaba fuera con la remera que está, Manu, mirá con la remera que está. Me pica, Manu. Y bueno. Nadie es perfecto. Tenía frío y me tuve que poner algo que me dé calor, que me dé fuerza, y el doctor me dijo, ponete la casaca. Ahí está. No, al contrario. Si tenés frío porque tenés puesta esa casaca. Bueno, pero bueno, no importa. Bueno, no entremos. Hablamos de que no nos llevamos bien, así que no nos vamos a andar peleando acá. Bueno, temas de los que se venía hablando, muy bueno, muchos comentarios, mucha repercusión tuvimos con respecto a raíz de todo lo mal es el amor al dinero, que ese es otro tema muy bueno, los felicito. Hoy vamos a tocar el tema de, ¿existen los apóstoles? ¿Existen los profetas? Porque, viste, por ejemplo, me pasa a mí que Miguel Duré ahora quiere que yo diga que él es profeta. Y que en el cartel, cuando lo invite, ponga, te esperamos con la participación del invitado, hacia acá, del apóstol profeta Miguel Ángel Duré. Así, mirá, y con esa carita. ¿Me entendés? Ahí está. Y bueno, yo voy a... Miguel Ángel, el Bocha Duré. ¿Cómo? No. El Bocha Miguel Ángel, el Bocha Duré. Exacto. ¿No? Y bueno, o sea que la idea es abrir un poquito el debate con ese tema, ¿no? Aclaro para todos los que no ven, hay gente que no se anima a escribirnos porque, bueno, obviamente, no sé, a veces, pero no nos molesta si piensan de otra manera diferente. La idea en todo esto es hablarlo, no dejar asentado nuestra verdad, porque no es mi verdad ni tu verdad, sino que es la verdad del Señor, qué dice Dios, o la Escritura en este caso, y sobre todo que vuelvan y que escudriñen y que hasta está genial generar incomodidad para que busquen a ver si es verdad o no, a ver si estos 4 también son medio chanta o no. No estaría mal. De hecho, no sería la primera vez que lo dice de mí. No estoy hablando de ustedes, ¿no? Pero esa es la idea. Así que abrimos el debate. ¿Hay apóstol ahora? ¿Hay profeta? ¿Quién arranca?
como quieran. Adelante, director. Miguel, Adelante, Miguel. usted que se... Bueno. Bueno, yo mínimo solo. Hay una corriente desde hace mucho tiempo que se instaló, ¿no? Que como que cuando yo llegué en el año 94 no se escuchaba. Es como que llegué en un tiempo, año 90, 94, cuando llego al Señor, nunca había escuchado hablar de esto, y es más, lo que se decía era por allá, lejos. La parte profética o el ministerio profético sí estaba instalado, y cada vez que había alguna reunión especial en nuestra iglesia, era una reunión especial, venía un siervo de Dios o un pastor, y esto se decía, a quien Dios lo usaba con el don profético. Eso se decía en la iglesia donde yo me crié en el Evangelio. Estamos hablando del año 94. Después, por los 2000, es donde se empieza, esto estoy diciendo yo desde mi perspectiva, no digo que haya sido antes, después o exactamente lo que yo estoy diciendo. A mí me empezó a hacer más ruido todo esto de lo apostólico en los años 2000, o un poquito antes, un poquito después, más o menos, para dar una idea de años. Y ahí es donde yo tuve oportunidad, manejo y pertenezco a una iglesia donde se reconocen los dos ministerios, los dos llamados, o como se quiera decir. Gracias a Dios, o por una cuestión obvia, nos hemos manejado hasta este tiempo con, creo yo, y después del programa y de lo que podamos aprender, nos hemos manejado dentro de todo con una visión equilibrada de los dos ministerios. Por supuesto que la Biblia nos habla en el libro de Efesios acerca de los 5 ministerios, ¿no? El pastoral, el magisterial, que sería el del maestro, el del evangelista, apóstoles y profetas. No sé si los mencioné en ese orden o están bien. Y algunas veces es al revés. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestro. Bueno, esa es la manera, ¿no? Y alguna vez escuché ¿por qué pongo la mano así? Porque dice que son, por aquí eran maestros, ¿no? Sí, arranca del dedo gordo. Apóstol. Arranca del gordo, apóstol, profeta, evangelistas, pastor, pastores, maestro. Y maestros. Apóstoles, porque es el que tiene la capacidad de abrazar, escuchen, de abrazar a los 4. Es como que el dedo gordo abraza, lo habrán escuchado. Sí, puede tocar a los otros. El profeta, porque es el que señala. El mayor, que sería el evangelista, porque es con el dedo que más llegamos, ¿no? Que más alcanzamos. El que llega más afuera. ¿Viste? El del anillo, el compromiso, el del pastor. Vamos todavía. Y este es el que tiene la capacidad de meterse a lo más profundo de la palabra. A ver, dejo eso ahí suelto. A ver qué opinamos de esa ilustración. ¿Qué? Mirá, Waldo, cómo mira el tío. ¿De dónde sacó esa, Vamos, Waldo, aprende algo, por favor. Yo sabía que justamente el del apóstol era porque tenía conexión con todos, ¿no? Hasta ahí me dio la nasta, pero esta me mataste, Nero, muy buena. Vamos, todavía. Es una analogía, no un dogma. Es una analogía, una comparación. La Biblia no dice eso, pero es una linda forma práctica de entender cómo funciona. Roberto. O Manuel. Algunos los comparan con los 5 instrumentos que se usaban en el altar del holocausto por parte de los sacerdotes de la antigüedad. Bueno, los simbolismos son miles. La piedra de la onda de David es Cristo. Y los simbolismos son eso, simbolismo. No se puede afincar una doctrina o decir que eso es un fundamento escritural, porque creo que estamos en un error. Queda muy elegante
y es muy lindo para que el auditorio haga ¡oh! Cuando uno predica, y atrás de eso decir fuerte el aplauso para Cristo, y la gente aplaude y transpira y suda, y a lo mejor la ofrenda que nos dan es mayor. Para eso sirve, pero no para decir esta es palabra del Señor. No es así. No. Chau, me mataste, o sea, las 5 piedras, 5 piedras lisas, la de David, que también están los 5 ministerios ahí. Claro. Bueno, ahí está, ahí tenés otra. Ahí está. Pero la que tiró y pegó, ¿cuál fue? Vaya a saber, qué sé yo. O sea, para vos sube el rating, nada más. No está documentada, claro. Claro, no te hace temblar, hace que la gente que no sabe se asombre y, viste, viste, qué impresionante, qué revelación. Y a veces sí, a veces hay cosas que nos iluminan y nos ilustran, yo no lo discuto. Pero tiene un alto porcentaje de humo eso, ¿viste? Sí. Tiene mucho humo. No te digo que es todo humo, pero tiene mucho humo para que la gente abra los ojos y te mires con el de al lado y hagas así, ¿viste? Es más o menos así. Pero bueno, me gustaría escuchar al director porque es el que se va más temprano. Director, lo escuchamos. Ya me están echando. No, es cierto, me tengo que ir. Bueno, la palabra apóstol significa enviado. De hecho, en Grecia se hacía referencia al cartero, al que llevaba una carta. Era un enviado como vocero. Por lo tanto, ahí nace la palabra secular, apóstol. Lo que hizo, como siempre, el cristianismo es tomar una palabra secular y hacerla sagrada. Hoy es imposible pensar en otra forma de apóstol que no sea los apóstoles bíblicos o los apóstoles que tienen que ver con el cristianismo. Sin embargo, todavía cuando uno usa un representante de determinada idea, también usa la excepción de la palabra apóstol. De hecho, habrán escuchado que Gandhi era el apóstol de la paz. Por lo tanto, no nos va a sonar raro la palabra apóstol. Muy bien. La gran pregunta, para saber si están vigentes o no, es si hay más de los 12 apóstoles que Jesús nombró. ¿Cómo fue esto de los apóstoles? Jesús llamó 12 discípulos. Discípulos son aprendices. Ahora, esos mismos 12 aprendices o discípulos se volvieron apóstoles. ¿Cuándo se volvieron apóstoles? Cuando fueron enviados. Después de la preparación que tuvieron como discípulos, fueron enviados a llevar esta buena nueva. Esto se gestó en el momento que Jesús tenía que dejar la tierra y ser recibido de vuelta a la diestra del Padre. Entonces, iba a dejarlos como enviados. Por lo tanto, desde allí nace la palabra apóstol. Ahora, en la Biblia encontramos más de 12 apóstoles. Si consideramos que Judas traicionó al Señor y luego fue reemplazado su lugar, encontramos que los apóstoles lo reemplazaron cuando echaron suertes por Matías. Matías ocuparía el lugar del 12º apóstol. Pero luego tenemos el apóstol especial o enviado a los gentiles, que fue el apóstol Pablo. Ya ahí tenemos un apóstol más. Y quizás la sorpresa más grande se la lleven con alguno que no estoy haciendo un acertijo ni nada parecido, pero a mí también me sorprendió. Es algo que ya conocía, porque ustedes también lo conocen y todos los que nos están escuchando conocen este dato, pero es lindo puntualizarlo. A este apóstol quizás no lo tienen en cuenta. Y es otro más. O sea, si llevamos 12 hasta acá, vamos a sumar uno
que sí o sí es apóstol. Y estoy casi seguro que nos vamos a sorprender. Voy a leer el versículo. Ahora voy a decir dónde está, pero primero lo leo. Dice, en el libro de Hebreos, le doy la pista. Está en el libro de Hebreos. Ahora, para que lo tengan ahí al ladito. ¿Sí? Pero no les digo el capítulo todavía, ¿no? Dice, por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Pavada de apóstol, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad, apóstol, como dijimos, etimológicamente significa enviado. ¿Y quién fue más apóstol que Cristo? Enviado por el Padre a esa misión extraordinaria, a morir por nosotros en la cruz, a traer la reconciliación al mundo y a revelarnos que Dios es mucho más que juez, es mucho más que justo, es mucho más que Jehová de los ejércitos, es mucho más que Jehová Jireh, es mucho más que el proveedor, que el sanador, que la espada, que la bandera, todos los nombres del Antiguo Testamento que se le ocurren. Y nace una revelación nueva y creo que como tal es insuperable. Dios es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. La parábola del Hijo pródigo que muestra a Dios como verdadero Padre. Todas esas cosas no fueron reveladas en el Antiguo Pacto. Para el Antiguo Pacto no existía esta cercanía. Nadie se atrevía a llamar a Dios como Padre. Era Jehová, Jehová de los ejércitos, Jehová Dios justo, pero nunca nadie se animó a llamarlo Padre. Esa es una revelación que vino a ser el Hijo. Y como tal, es el apóstol de los apóstoles. Por lo tanto, creo que ya queda bien claro de entrada que hay más de 12 apóstoles en la Biblia registrados seguramente. Sin embargo, hay una distinción de estos 12 apóstoles comparados con el resto, si los hubiera. Y esto está en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 12, 13 y 14, cuando habla de la Nueva Jerusalén, de esta revelación también del futuro que tiene el apóstol Juan, precisamente, ¿no? Y nos dice esto: esta ciudad tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de Israel. O sea, hay 12 puertas, 12 muros, son los 12 de las tribus de Israel, representantes de las 12 tribus de Israel, uno de cada uno, claro. Al oriente 3 puertas, al norte 3, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Qué casualidad, ¿no? Porque los cimientos, los apóstoles y profetas, según el libro de Efesios, son los que estructuraron los cimientos de nuestra fe. Los que hicieron el cimiento de nuestra fe. De hecho, uno de los argumentos más fuertes por el cual no habría apóstoles hoy, dije no habría, estoy hablando potencial, es porque el cimiento se pone una vez sola. No se vuelve a poner cimiento. Un edificio se construye hacia arriba o hacia lo largo, pero no se vuelve a poner cimiento. Los cimientos se ponen una sola vez. Y es esa vez que la pusieron los apóstoles y profetas de ese momento. Aquí hace una distinción la Biblia, que justamente va a distinguir a los 12 apóstoles del Cordero de otros apóstoles. Es la misma Biblia la que hace mención a los 12. No es una teoría, ni una conspiración, ni una ideología bíblica. Esta distinción figura en la Biblia. Y entonces el versículo 14 dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ella 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No dice cuáles son. Así que ahí podemos debatir años. No dice qué nombres son. En cambio, cuando nombraba
a las tribus de Israel en otro capítulo de Apocalipsis, de donde sacamos la conclusión que la tribu de Dan no está. Podemos conjeturar también una semana por qué no está. ¿Vendrá de allí el anticristo? ¿Habrá una traición de la tribu de Dan? No lo sabemos, son conjeturas bíblicas, pero allí figuran todos los nombres de las tribus y está excluida la tribu de Dan. Nos guste o no nos guste, es un dato bíblico. Aquí no están los nombres de los 12 apóstoles. Sin embargo, está el número. El número está concreto, dice los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, ¿hay una diferencia bíblica entre estos apóstoles y el resto? Sí, la Biblia los nombra. Es un subgrupo, si ustedes quieren, un subgrupo de los apóstoles más importantes, los que Jesús mismo envió. Los que Jesús mismo envió. Otra conjetura más, si quieren, por supuesto, como no están los nombres, podemos conjeturar los nombres. Sabemos que Judas, el Iscariote, fue quitado por la traición. El resto de los apóstoles hacen una votación y votan por Matías, echando suerte, a la manera del antiguo pacto, echando el Urim y el Tumim. Ahora, no consultaron a Dios necesariamente, no lo sabemos, sí lo hicieron de esa forma. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, cuando uno tiene que elegir un diácono, un apóstol, un profeta, un anciano, un presbítero, un pastor, lo hace basado en los requisitos de las cartas que Pablo le escribe a Timoteo y a Tito. Ya no echamos suertes. Quiere decir que como método eso quedó clausurado. Venía del antiguo pacto. No lo heredamos nosotros como iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿Dios consideró la elección de Matías como válida? Tampoco lo sabemos. ¿Por qué digo esto? Porque el libro de los Hechos es un libro de historia, es un tratado, no es doctrinal. ¿Cuál es la diferencia con el resto de cartas apostólicas? Que el libro de Hechos comenta lo que pasó, pero no juzga si está bien o mal. Esa es la diferencia entre un libro de historia que cuenta lo que pasó y las cartas apostólicas donde está escrito ya la doctrina de los apóstoles a la iglesia. Y recordemos que somos una iglesia apostólica, o por lo menos deberíamos serla. Pero en este sentido somos apostólicos. Todos creemos en la doctrina de los apóstoles. Y eso tampoco es un capricho nuestro. Cuando uno va y revisa en la Biblia, figura en Hechos 2:42, que la iglesia participaba en, o mejor dicho, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Esas 4 verdades, esas 4 patas en las que se apoya la mesa de la iglesia son invaluables. Y encima, la doctrina de los apóstoles figura en primer lugar. Fíjense que no dice la doctrina bíblica, no dice la doctrina de Moisés, o la doctrina de David, y hay eso, porque incluso existe el tabernáculo de David, por ejemplo, del que tanto se habla hoy. Pero la doctrina que sigue la iglesia no es la doctrina de Samuel, de los profetas, de Isaías, de Jeremías, no, ni de los antiguos ni de los nuevos, ni de los patriarcas, ni de los profetas del Antiguo Testamento, ni de los reyes del Antiguo Testamento. La doctrina que sigue la iglesia es la doctrina de los apóstoles. ¿Y cómo sabemos qué doctrina es? Porque es la doctrina que escribieron los apóstoles en las cartas apostólicas a la iglesia. Esos son los apóstoles bíblicos. De ahí en adelante, yo propongo una pequeña distinción. Y esto naturalmente es una conjetura y una idea mía. Si sirve, la toman. Si no sirve, la debaten y la cambian por otra mejor. Pero lo que yo proponía siempre es distinguir apóstoles con mayúscula y apóstoles con minúscula. Esto no existe en la Biblia, pero ese subgrupo que pone en Apocalipsis es una distinción que ningún otro apóstol va a tener, sino solo los 12 apóstoles del Cordero.
porque hay 12 cimientos, no hay 15, ni 35, ni 2000. Hay 12. Nadie se puede colar entre esos 12 porque el Apocalipsis lo deja absolutamente detallado. Entonces, ¿existen apóstoles hoy? Bueno, es una gran pregunta. Si tomamos apóstol como enviado, claro que hay enviados hoy. ¿A quién se le ocurriría que no? Si no hubiese enviado, es como que se frena el ministerio de la extensión de la iglesia. Ahora, pasemos un segundo, un minuto a la historia de la iglesia. La Biblia se termina de escribir más o menos en el año 90, 100 después de Cristo. Luego se cierra el canon y luego palabra escrita ya no tenemos más. Lo que conocemos en el libro de Hechos es la historia de la iglesia primitiva, pero no la iglesia del siglo XV. No figura en la Biblia, ni tampoco lo que pasó en el siglo VIII o en el siglo VII. Ahora, aunque eso no es palabra inspirada, podemos recurrir a los registros históricos de la iglesia. Y en los registros históricos de la iglesia no se hace mención a ningún apóstol más. Y esto es un dato. Si alguno lo puede refrendar desde otro lugar y encontrarlo en algún libro, me lo hace notar y yo lo corrijo. Hasta lo que yo tengo estudiado, desde el siglo II hasta el siglo XX, no hay ni una sola mención de ningún apóstol nuevo. No se le llama apóstol a Agustín de Hipona, por ejemplo. No se le llama apóstol a Tomás de Aquino. No se le llama apóstol a León XII o X. No se le llama apóstol a Lutero, a Zwinglio, a Calvino, a Knox, el de la revolución de Escocia, al que propuso la reforma en Escocia, ¿no? El más grande reformador de Escocia, creador del movimiento presbiteriano. Knox, tremendo, hombre de Dios apabullante. ¿Quién niega hoy un Spurgeon? ¿Quién puede negar hoy un Wesley, un Juan Wesley en el siglo XVII? ¿Quién puede negar un Billy Graham? Sin embargo, y a principios del siglo XX estoy hablando, sin embargo, ninguno de ellos ni se autoproclamó jamás apóstol, ni ninguno de sus seguidores lo llamaron apóstol. ¿Cuándo vuelve a aparecer este título de apóstol? Mitad del siglo XX y específicamente en el movimiento apostólico profético. Yo voy a hacer una salvedad. Es cierto, hay una iglesia, hay un movimiento, hay una denominación que se llama Iglesia Apostólica. Hoy, Nueva Iglesia Apostólica. No confundamos esto con la revolución pentecostal o neopentecostal de la visión apostólico-profética. ¿Por qué digo que no confundamos? Sin desmerecer a nadie, esta denominación Iglesia Apostólica es muy pequeña en cantidad, muy pequeña en cantidad. No lo estoy desmereciendo, repito, no tiene gran repercusión mundial. Bueno, ellos se siguen manejando por apóstoles. Ahora, nunca hubiera llegado a ser un tema de debate como el de hoy si no hubiese explotado mitad del siglo XX en el movimiento pentecostal lo que hoy llamamos movimiento apostólico profético, que intentó revolucionar a todo el movimiento pentecostal. ¿Por qué digo esto? Porque este movimiento no es tonto. Tomó a la denominación que más crecimiento tuvo en el siglo XX. Esto es bueno señalizarlo y puntualizarlo porque a tal punto llegó, y esto espero que no se ofenda ninguno que nos está viendo de alguna otra denominación. El pentecostalismo, por ejemplo, en América Latina, logró captar el 75% de los evangélicos a nivel total. Miren la barbaridad que estoy diciendo, pero son datos fehacientes. No se puede comparar el crecimiento del pentecostalismo con el de ninguna otra denominación. Siglo XX estoy hablando, Captó casi el 75% del total de evangélicos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde van a vender los vendedores ambulantes? Yo vivo acá en Once, a 2 cuadras de Plaza Once. ¿Dónde van a vender? ¿En un pasaje o en una calle donde no pase nadie? ¿O en una calle donde
pase todo el mundo. No hay que ser demasiado sabio para entender la respuesta. Entonces, ¿dónde se hizo explotar este movimiento apostólico profético? Dentro del pentecostalismo. ¿Dónde se apuntaron todos los cañones de las herejías judaizantes modernas? Dentro del pentecostalismo. ¿Dónde se volcaron todos los cañones de la herejía del poder de la palabra declarada o de la superfe, mezclando magia con fe? Y que mucha gente no sabe hacer esa diferencia. Dentro del movimiento pentecostal. Es así, no son tontos. Antes, si ustedes hacen un estudio de la historia, y esto lo van a ver en cualquier cartilla de cualquier seminario. Si quieren les consigo una y les mando, pídanmelo en privado que se los mando. En el seminario donde yo estudiaba, o donde yo estudié, todavía dice en la cartilla del año 70-80 que los únicos que declaraban sano a los enfermos es una secta que se llamaba Ciencia Cristiana. Búsquenla, tienen Google, tienen YouTube, todo lo que estoy diciendo lo pueden corroborar con datos. Búsquenlo, hagan el análisis, el estudio, búsquenlo. Los únicos que declaraban sano a los enfermos son los de la Ciencia Cristiana. Ahora, se comieron tantos juicios, imagínense, porque si alguien se sana, está todo bárbaro. Ahora, si alguien no se sana y yo lo declaro sano, la familia no es raro que me levante un juicio. Y de hecho eso fue pasando. Así que esta secta estuvo prácticamente al borde de desaparecer. ¿Qué hicieron? Se reunieron en un congreso gigantesco, si no me equivoco, en la ciudad de Holanda, y analizaron cuál era la denominación cristiana que más había crecido en el siglo XX. Respuesta, el pentecostalismo. Segunda pregunta que les dio una conveniencia espectacular. Y esto va a ofender a muchos, pero la verdad no duele, no tiene por qué ofender, sino hacernos reflexionar. ¿Cuál es la denominación que menos maestros sólidos tiene? ¿Cuál es la denominación que menos maestros sólidos y preparados tiene? El pentecostalismo. El combo perfecto. El combo perfecto. Mucho crecimiento, poco control de calidad. Poco control de doctrina, poco conocimiento de la doctrina en general. Y entonces, ¿dónde se filtraron esa idea? Adivinen, y la respuesta está frente a ustedes, en el pentecostalismo. ¿Qué hizo la iglesia? Y con esto termino. ¿Desaparecieron los apóstoles durante 18 siglos? No. Por respeto a estos apóstoles bíblicos, la sucesión de los apóstoles, ya en el siglo II, se hizo a través de los obispos. No crean que la palabra obispo es una palabra inventada fuera de la Escritura. Ya en la Escritura figura. Si alguno desea obispado, buena cosa desea. La palabra obispo figura en la Biblia. Estos obispos fueron los reemplazantes de los apóstoles y como tales, ejercieron la autoridad apostólica exactamente igual que ellos, pero por respeto dejaron de llamarse apóstoles para que nadie los confunda con los apóstoles que escribieron la Biblia, que escribieron la doctrina de la Iglesia. Y luego, durante todos estos 18 siglos, la palabra que surgió, que más reemplaza al apóstol como ejercicio, es la palabra misionero. Todos sabemos de la existencia de los misioneros. Los honramos, los amamos, los debemos respetar mucho más, honrar muchísimo más, porque mucho lo que hemos hecho como iglesia es dejarlo afuera de la puerta, como diciendo, arreglate como puedas. Sin embargo, el verdadero oficio del apóstol, recordemos cuando Pablo dice, he tratado de no predicar donde Cristo ya fue predicado. Esa es la misión del apóstol. Porque hay muchos apóstoles que hoy pescan en la pecera de otro, ¿sí? Es más fácil, ¿no? Ganar con este curro de atendemos las almas golpeadas, las almas que han maltratado a otros. Pablo era mucho más sincero, dice,
Yo estoy tan apurado por predicar el Evangelio que pregunto, ¿acá ya vino a predicar alguien? Sí, bueno, no tengo nada que hacer acá. Voy a un lugar donde Cristo todavía no se haya predicado. Y muy a contramano de muchos apóstoles de hoy, que a muchos de ellos le he escuchado decir esto. Hemos desembarcado en la costa. Por fin llegó el Evangelio a la costa. Ah, quiere decir que todo el siglo XX no predicó nadie. Tenías que llegar vos y tu ministerio para que... ¿Se dan cuenta la diferencia entre una cosa y la otra, no? Entonces... Pinamar, escuché por ahí, Pinamar, ¿no? Sí. No, dije la costa. No nombré... No, hoy tengo que cuidarme de no dar nombres. Así que creo que el tema fue planteado. No es que la iglesia olvidó a los apóstoles. Por respeto a los apóstoles bíblicos, comenzaron a tomar otros nombres. Obispo, misionero. Porque si uno revisa los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no figura allí, como dije, misionero, gracias. No figura misionero. Sin embargo, es de las personas que más han trabajado a lo largo de todos los siglos. Entonces, ¿es que nos olvidamos de los apóstoles? No, creo que definitivamente no. La iglesia no podría trabajar sin apóstoles. Pero a mi criterio lo que pasó es que los hemos llamado misioneros, incluso hasta el día de hoy. ¿Se pueden considerar apóstoles hoy? Yo creo que sí. Especialmente a los que no se autonombran, porque ningún apóstol bíblico fue autonombrado. Nadie se hizo referencia propia a sí mismo llamándose apóstol. De hecho, Pablo, cuando se presenta, tiene la deferencia casi siempre de presentarse así. Pablo, siervo de Jesucristo, siervo es doulos allí, que significa esclavo voluntario de Jesucristo, llamado a ser apóstol. No chapea con la palabra apóstol. Si me dicen pastor en vez de apóstol, me ofendo. No, Pablo no se ofendía. Pablo era siervo, primero, llamado a ser apóstol. Y saben también, la última, les prometo que ahora sí corto, saben también la última, ¿por qué muchos prefirieron dejar de llamarse apóstoles? Porque la relación después de los 12 apóstoles bíblicos es en general negativa en la Biblia. Cuando Juan le escribe a las iglesias del Apocalipsis, algunas de ellas les dice, has descubierto a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Quiere decir que se hace referencia más a los apóstoles falsos que ya empezaban a existir. No necesitamos venir al siglo XX, ya en la época de Juan había personajes que se presentaban como apóstoles y, oh casualidad, en la Biblia queda registrado, según el apóstol Juan, que eran falsos apóstoles. ¿Esto significa que no había ningún apóstol verdadero más? No, yo no dije eso. Digo, estudio la reacción de la iglesia, por qué pudo haber reaccionado a no usar más la palabra apóstol. Y la voy a comparar con una cuestión futbolística. Y justamente le dejo la pelota servida a Manuel o a cualquier futbolero de ustedes. ¿Recuerdan el respeto que hubo en la selección argentina, por ejemplo, cuando se retiró Maradona? Que nadie quería usar la casaca número 10 como una especie de homenaje a ese 10 gigante que tuvo la selección argentina. Ahora, ¿esto significa que Argentina jugaba sin 10? No mezclemos. No era que jugaba sin 10. Ese rol en el equipo lo cumplía otro jugador, pero con otra camiseta, porque era tal el respeto a la número 10 que nadie se atrevía a usarla. Por ahí eso es lo que le pasó a la iglesia durante 18 siglos. Muy amables, gracias por el respeto. Muy bueno, ¿eh? Buena, Robert. O sea, así se va, mientras va tomando su té ahí Venecia, como mate pasó con cocido. Ginóbili. Mate cocido, perdón. Porque justo coincidió apóstol, Lacosta, pescador
Y acá no hay casualidad, hay causalidad, perdóname. Mira cómo aprendió el tipo. Bien, estoy aprendiendo, Bien, me vas a tener que poner la nota en el IBI y ahí sí que voy a ser apóstol. Ahí voy a ser apóstol. Mirá, dos cositas como para calentarle el garguero a Manuel. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis, ¿no es cierto? No dice ni por esto, ni por lo otro. Entonces me parece que estamos hablando, obviamente que podemos discrepar en un montón de cosas, pero esto, por los comentarios que haces, esto me recuerda a Jesús entrando a una aldea y cuando pasa, se encuentra con una higuera y quiere comer fruto y solamente ve follaje, ve hojas, ¿no es cierto? De hecho, el texto después habla de que maldijo la higuera y se secó. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad a mí, sinceramente, me tiene sin cuidado quién es quién y no me preocupa mucho. Claro que me llama poderosamente la atención de los que dicen, decime apóstol, decime apóstol. Eso es como que me da, yo le decía, creo que a Miguel o a Manuel, yo le decía, es como decirle a mi hijo, yo soy tu papá cada rato, yo soy tu papá cada rato. Es como un tema de identidad, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a esto, yo creo que somos funcionales al cuerpo, más que el título en sí, y rescato mucho lo de misionero, porque en el caso de apóstol, obviamente enviado, también entre tantas características era que eran fundadores de iglesias, ¿no? Fundaban iglesias, de lo cual yo conozco a muchos, como Miguel hacía mención de su pastor, yo conozco a muchos, ¿no es cierto? Tuve el privilegio de conocerlo personalmente, que han recorrido, por ejemplo, la Patagonia, y nunca ellos se dijeron, es más, usted lo conoce y es un gaucho, ¿no? Por ejemplo, hago referencia a un pastor llamado Horacio Balbi, que estuvieron regando la Patagonia kilómetro tras kilómetro hasta el sur, todo el sur, y dejando y sembrando y abriendo templos, inclusive construyéndolos ellos mismos. Y nunca, las veces que lo vi o que lo crucé, inclusive sé de otros, nunca se dijeron, decime apóstol. Tal vez, no sé si ellos se la creen que son apóstoles. La verdad tengo mis serias dudas, aunque no reniegarían mucho, pero creo que hasta, como bien decías vos, le generaría como una sobrecarga que le digan apóstol, ¿no? Como que te mirarían raro. Digo, a modo justamente gauchesco, ¿no? De los que yo conozco. Son gente que han regado países, o como bien decís, los misioneros que yo conozco, hasta si yo cuando le digo hola apóstol o algo así, hasta se sonrojan, se ponen como medio raro, porque como diciendo no me cargué o algo así, ¿no? Ahora, repito esto, nosotros somos conocidos por los frutos, más allá de todo, por sus frutos los conoceréis. Somos funcionales al cuerpo, cada uno cumplimos una función. Inevitablemente algunos son más visibles, otros tal vez NN, como nos enseñaba sobre la glándula el otro día Manuel, ¿no es cierto? Es verdad. Ahora, por ejemplo, en estos tiempos yo pensaba, en este tiempo de pandemia, o como volvamos, inclusive estas charlas, que más allá que estén de acuerdo o no, por ejemplo, hasta la función del pastor pasa a ser, aparte de pastorear, pasa a ser un facilitador. Esto lo dijo Alex San Pedro, no lo digo yo, ¿no? Pero habló justamente de esto, del pastorado de estos tiempos. No es que cambia el pastor, no es que no existe el pastor, sino que la función, ¿no es cierto?, se va ¿cómo? Se agranda. Se va agrandando, vamos a decir, se va actualizando, si usted quiere. No estoy diciendo que se pierde fundamento nada, pero sí el pastorado va a ser facilitador. O sea, como pastor, si yo fuera pastor, yo tengo que ser un facilitador para que cada uno fluya justamente en los dones, los talentos, y no ser una tapa o una piedra para frenarlos, ¿no es cierto? Y lo último esto, mira, viene justamente, también puede calzar, yo le iba a compartir la charla pasada, pero me olvidé. No nos olvidemos que en estos casos que nombramos, mala praxis, si se quiere, de los que dicen ser, pero no son, también tenemos esto que lo hablábamos el otro día, creo que en privado, esto del personaje se come al actor.
¿no es cierto? Esto también está, porque todos tenemos, de hecho acá, en esta pantalla dividida en 4, cada uno tenemos una puesta en escena, más allá, más cerca, más lejos, más mejorada, con mejor luz, pero todos tenemos una puesta en escena, todos montamos hasta, si se quiere entender sin hablar mal, un personaje, pero el problema es cuando el personaje se come al actor. Yo manifestaba el otro día que yo no le presté mucha atención al nombre donde vivía, por ejemplo, a Don Ramón. Sé que no es el nombre de él, el del Chavo, pero sí yo sé que para mí donde lo vea va a ser Don Ramón. Más allá de cómo se llame la vida que tenía, la plata que tenía, para mí va a ser siempre el que debía el alquiler, la pensión, la pieza. ¿Por qué? Porque el personaje, ¿no es cierto? Me ha pasado, no sé, después estudié un poquito más de Guy Williams, el que era el zorro, ¿no es cierto? Y uno empieza a entender un montón de cosas, pero para mí es el zorro, yo lo cruzo, es el zorro. Ahora, muchas veces lo que ha pasado también es que el personaje se come al actor, o sea, uno habló algo o obviamente tiene un rol, no sé, esto tiene en psicología otro nombre, pero no lo voy a estar tocando, pero por ejemplo, el que fue policía, Manuel fue policía, imagínese que lo cruzamos en la parada y yo le digo, disculpe, jefe, acá para el 21, y Manuel me mira y me dice, afirmativo. Llega a la casa y están los hijos un poco rebeldes, ahora los nietos un poquito rebeldes, y le dice a vos, al calabozo, ¿no? Entonces, justamente es que el personaje se devoró al actor, ¿me entienden? Sé que esto suena como gracioso, pero si lo vemos inclusive a nivel religioso, yo siempre separo evangélico de cristiano, pero mucha gente nunca fue lo que era porque quiso sostener y mantener un personaje, ¿no es cierto? No sé, perdón, yo me crié en un formato de religión donde yo estaba seguro que, por ejemplo, los pastores, en el caso era mi suegro, iban al baño, se duchaban con el traje, porque yo no concebía, no había forma de que contaran un chiste para mí, de que anduvieran en un short o en ojota, para mí era, o sea, no entraba en mi mente, se lo digo sinceramente. Hasta, obviamente, que cuando me pongo de novio con Claudia, que era hija del pastor, empieza a demostrar un montón de cosas que se me desmoronó, pero claro, lamentablemente, repito esto, en muchas ocasiones el actor se termina devorando, el personaje se devora al actor. Así que ahora le paso la pelota a Manu. ¿Querés decir algo, Miguel? Mirá, Miguel. Una sola. Porque si vamos a hablar, vamos a hablar. ¿A qué queremos apuntar? Antes de hablar, ¿qué sería decir una palabra? Dijo. El problema acá es que los personajes que se comieron a los actores, y me gustó mucho la terminología de Roberto, el movimiento apostólico profético, fíjate que van juntos de la mano, terminaron ensuciando un oficio o un ministerio o un llamado tan hermoso, porque los dos, yo he sido tan bendecido por siervos de Dios, pastores o que se autodenominaban con un don profético. Yo tenía 2 meses en el Evangelio, 2 meses de salir de la locura, de la droga, del alcohol, y voy a un congreso o a unos talleres para jóvenes, en aquel entonces en la iglesia Impacto de Fe, en Granbur, del pastor Horacio Salazar, el hijo de don Horacio, o sea, era el hijo de mi pastor, el primer pastor que yo tuve, y en aquel momento vino un siervo de Dios, un pastor con un llamado profético precioso, un don profético. Mi hermano me describió la vida de donde yo había nacido hasta donde Dios me había traído y a donde Dios me iba a llevar, y he vivido cada una de esas situaciones que este siervo de Dios habló de parte de Dios para mi vida, las he vivido. O sea que evidentemente Dios respalda tanto una cosa como la otra. El problema es que los personajes, como dice bien Osvaldo, que se han comido a los actores, han hecho desastre con la manipulación de estos ministerios. Y han manipulado y lo han usado para lucro y lo han usado para
para sacar rédito, y es lamentable decirlo, pero es así, y se ha ensuciado. Ahora, como dice, y volviendo al ejemplo de Maradona, la pelota no se mancha, porque el apóstol y el profeta y lo que Dios ha levantado en la vida de muchos siervos de Dios sigue estando intacto, y lo podemos reivindicar y lo podemos ver, como bien lo decía Roberto, los misioneros a quienes admiramos, respetamos y oramos y sostenemos, pero que hoy no son comidos por el personaje, sino que siguen siendo buenos actores, y son los que reivindican estos llamados preciosos, ¿no? Tal cual. Para vos, Valdo, eso. ¿Cómo? Para vos es esa. No, escuchá, Manu, aclaro que esto de que el personaje se devora al actor es aplicable inclusive para, ya que acá tenemos músicos, salmistas, levitas, ¿no? En este cuadrado acá tenemos, ¿no? Porque viste que de golpe me pasa con Miguel Dure, que él es levita, es salmista, y él tiene su nube propia, ¿me entendés? Y de golpe vos lo ves como que, no sé, no agarra una escoba, porque claro, él está en otro nivel, ¿me entendés? Entonces el personaje se comió la escoba. Por eso esto es aplicable a varias, a todo, digamos, hasta me incluye, ¿me entendés? Yo la verdad que lo que uno a veces intenta demostrar, no quiere decir que uno viva siempre así, la gente se debe hacer hasta una película de cómo vivo o cómo vivimos, y por ahí nada que ver, ¿no es cierto? Yo lo veo a Manuel, ¿no es cierto? Y el que lo conoce ahora que nos va a invitar a un asado cuando se levante la cuarentena, lo vamos a conocer lo que es. En la película donde está clarito que el personaje se come al actor es en Tiburón. Claro. Es indiscutible. Y eso es doctrina pura. Es verdad. Malu. Yo coincido plenamente con Roberto que aquellos apóstoles no tienen igual, porque nunca más un hombre va a poder escribir las letras eternas que se cerraron cuando se cerró el canon. Esos fueron hombres especiales, para siempre. Vamos a verlo así. Un día algún hombre va a pisar el suelo de Saturno, de Júpiter, de Plutón. No se va a comparar nunca a los 3 que pisaron por primera vez el suelo de la Luna. Los fundamentos tienen un peso en la historia que es innegable. Con respecto a los 12 cimientos del Apocalipsis, me surge una crisis que no me cambia nada, porque no me afecta la fe y no creo que le afecte la fe a nadie. Pienso en que si alguien me preguntara cuáles son esos 12 apóstoles que son el cimiento, estaría bastante inseguro en contestarle, porque Judas no puede ser, pero es uno de los que eligió Jesús. Matías lo eligieron por suerte, pero lo eligieron después que había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, si se equivocaron con Matías, ¿qué garantías tengo de que las cartas apostólicas son inspiradas por el Espíritu y no tienen error? Si uno de los 12 es Pablo, Pablo apareció a lo último y no estuvo con Jesús desde el principio y no vio la resurrección de Cristo. Entonces, ¿cuáles son los 12 cimientos? No sé. Pero que los 12 cimientos son 12 apóstoles y de aquel tiempo no me cabe ninguna duda. Eso es así. El término a mí tampoco me afecta mucho. Yo ya tengo mis años y en mis tiempos, cuando yo era pequeño y hasta jovencito, se jugaba el fútbol con una pelota, había un referí, 11 por equipo, pero había Güines y Centro J. Hoy eso no existe más hace mucho tiempo y el fútbol sigue siendo el mismo. La iglesia no va a cambiar porque le cambiemos el nombre a los apóstoles o no. Sí puede cambiar si un día alguien dice hay que anular esa función. Eso no se puede, porque sería quitarle a la iglesia
uno de sus pilares. No por nada el Señor dijo que Él constituyó a lo que constituyó. Ahora, ¿cómo lo vamos a llamar? Llámenlo como quieran. En lo personal, yo creo que la palabra apóstol es enviado y coincido plenamente. Creo que hay una diferencia con el misionero. El misionero abre iglesias, fundamenta iglesias y sigue. Creo que la diferencia con el apóstol es que tiene iglesias que se sujetan a su ministerio. El misionero no, el misionero va, abre una iglesia, la establece, deja a alguien a cargo y se va. No necesariamente ese hombre que quedó a cargo va a sujetarse a su ministerio. El apóstol es un hombre que tiene a su cargo un montón de pastores que cuidan iglesias locales. ¿Se puede llamar obispo? No tengo ningún problema. Algunos le dicen presbítero porque dice que se traduce el que mira por arriba. Tampoco tengo ningún problema. Nuestro presidente, que es el obispo Quitín Silva, un hombre que es obispo en la ciudad de Nueva York, creo, no sé, Roberto, pero creo que como 50, 70 libros escritos, un hombre respetado en todo el continente, se le dice el obispo Quitín Silva Bermúdez. Para mí, eso es un apóstol. Ahora le dice el obispo, está mal. Y es más, lo más grande del tema es que a él no le importa. Si le decís obispo, apóstol, si le decís cómo le va a don Quitín, creo que a él le da igual que todavía no tengo el gusto de conocerlo personalmente. Ahora bien, esos 12 o 13, incluyendo a Pablo, no tienen igual. Ya eso se terminaron, es como el día de Maradona, es como el Centrojá, Ratín no va a volver a jugar al fútbol, y dejó un lugar en la historia, ya está. No, vendrán otros, pero el Rata Ratín, Savoy en tu querido Independiente, son cosas que están en la gloria del pasado, ya está, punto. ¿Hay apóstoles? Sí. ¿Hay gente que haga de apóstol? Sí. ¿Hay gente que haga de profeta y que tenga el don profético? Sí. ¿Dónde radica el problema? En el por qué. Hay un grupo de hombres y mujeres que, llamándose apóstoles y profetas, lo que vieron fue el negocio. Nada más que el negocio. Es más, como ya está todo tan lleno de apóstoles, como hay apóstoles hasta para pasear perros, en el Caribe surgieron unos nuevos sujetos que ya como apóstol no le alcanza porque mucho dejó de ser novedad, se hacen llamar el ángel de Jehová, o el ángel del Señor. Pues ya apóstol les queda chico. Entonces, claro, yo no sé si ustedes saben algo de griego o de hebreo, o Roberto, que está estudiando en latín ahora en la facultad donde está. Hay un importante porcentaje de gilada que se cree que porque el hombre que nos viene a hablar de Dios tenga un título que asombra, eso es paralelo a la unción o a la sabiduría que nos va a dejar. Y de esto estamos llenos de vende papel picado, que cuando se suben a la plataforma no te dejan nada, lo único que te dejan es un manejo casi actoral de la escena, parecen hollywoodenses, y una carga de emocionalismo en la gente que las hace temblar, llorar, reír. Cuando examinás qué dijeron, no dijeron nada. Pero entre que te hacen temblar, te hacen reír, te hacen llorar, y se autotitulan el apóstol fulano, y si tienen acento caribeño, tú no sabes, porque la gloria de Jehová, Jehová con H, se va a derramar sobre tu vida ahora. Bueno, a partir de ahí, ese hombre no le pida que te alcance un mate cocido, pues dice, usted está loco, sobre mí va a caer la gloria de Jehová. A mí me lo dijo el apóstol y el profeta. No me venga a mí ahora a mandar a que yo le sirva la leche a los chicos de la escuelita. Bueno, revise su vida. Y la gente, hay muchas personas, y fundamentalmente en el pentecostalismo donde hay tanta emoción, que se come eso, que se lo come. Y eso ha servido
de fuente de ganancia deshonesta para muchos. Se han transformado en mercantiles de la palabra. Yo he escuchado decir en un canal cristiano de televisión que si pones 100 te sanas de un juanete, pero si pones 500 te sanas de cálculo en la vesícula, y si pones 1000 te sanas de cáncer. Es un quién da más. Habría que darle un martillo para que digan vendida la 1, vendida la 2, a las 3 al hermano que puso una luca. No, es una locura, pero es así. Además, los apóstoles y ningún ministerio, ninguno, se autonombra. Es una locura. Un ministerio, para ser nombrado, tiene que ser observado como tal, pastor, profeta, evangelista, por sus compañeros, sus iguales, los que están con él, los que lo ven vivir constantemente. Ellos le dicen a los mayores. Vos sabés que me parece que Lorenzo es evangelista, hermano, porque no hay caso, sale por el barrio y en una semana capaz que le predica a 70 personas, el tipo no duerme si no evangeliza. Che, vos sabés que a mí es la 4ª vez que María me da una palabra que dice que le parece a ella, y es como ella me la dice, para mí que es profeta. Se hace un análisis entre los iguales y los de arriba no lo nombran, reconocen el don que ya está fluyendo en él. No es que se nombra, no es un ascenso, no es que la acabó primero y ahora es sargento porque pasaron 5 años de antigüedad. No, es porque hay en él algo. Es como jugar en la selección. No te ponen en la selección para ver si más o menos andás. Te ponen en la selección porque el técnico ya vio 10 videos tuyos y ve que de 8 vas a andar fenómeno. Entonces por eso te llama. Lo mismo ocurre en esto. Los apóstoles que se autonombran es porque lo que buscan es fama, poder y dinero, nada más. Pedro, suspendeme los carteles, Pedro, suspendeme los carteles. Hay otro problema. Un hombre, porque lidera una iglesia muy numerosa, no es apóstol. Un hombre, porque tiene una iglesia de 3.000 personas, no se transforma automáticamente en apóstol porque cuando pasás de los 600 miembros sos apóstol. Eso es una reverenda locura. Que sea o no apóstol depende al don y al llamado que Dios depositó en su corazón y cómo lo hace funcionar. Porque Dios te puede llamar, te puede dar el depósito, pero vos decís, no, a mí que me dejen tranquilo, yo no estoy para ir al medio del campo, hablar de un viejo que pastorea 8. Es justamente eso lo que hacen los apóstoles. Van donde nadie quiere ir, van donde hay riesgo de vida, van donde no te van a dar un peso. Pablo vio en los corintios una mala voluntad para dar. Los corintios se quejaban y Pablo les dijo, yo no me importa que ustedes no me den, y lo que me dan no lo voy a recibir porque me lo dan de mala gana. Para predicarle a ustedes, 2 manos me alcanzan para ganarme la vida para mí, para los que están conmigo. Sí recibió con gusto lo de los filipenses, con quien tenía casi un romance maravilloso en esto de dar lo espiritual y de recibir lo material. Entonces, se llaman apóstoles, fenómeno. Se llaman obispos, fenómeno. Se llaman presbíteros, fenómeno. Son los hombres que van por gracia de Dios, sin que ellos lo pidan ni lo provoquen, ascendiendo porque nosotros lo hacemos ascender con nuestro reconocimiento, y llegan un momento que están en la punta de la pirámide, son el vértice. Entonces de pronto estamos todos sujetos a ellos. ¿Qué hacen? ¿Gobiernan todos solos, como si fueran el gerente máximo de la Ford? No, buscan otros iguales a quien sujetarse para tener a quien corregir y de parte de quien ser corregido. Esos son los verdaderos apóstoles. Los apóstoles que cuidan con dedicación al pastor que tiene 7.000 ovejas en Manhattan
y el pastor que tiene 65 ovejas en una aldea del Salvador. Porque todos están bajo su ministerio, él lo aceptó así y no tiene preferencia porque de uno va a recibir un Rolex de oro y del otro va a recibir un plato de porotos con un poquito de sal. Porque lo que lo mueve es el amor a la obra y lo que lo moviliza es el Espíritu Santo. Con respecto a los profetas, los pentecostales y los latinoamericanos somos muy tendientes a lo místico, somos muy tendientes a la adivinación. Entonces los profetas cobraron un rol protagónico porque te adivinan cosas. De hecho, vos decís, mañana viene a predicar a nuestra iglesia el profeta Fino Alcurrar. Uy, le voy a preguntar con quién me tengo que casar. Se te llena la iglesia, vienen pastores de la vuelta para que el profeta les diga que van a tocar la luna con los pies. Al otro domingo decís, viene el maestro fulano para enseñarnos cómo tratar mejor a nuestra esposa. No viene ni el pastor. ¿Entendés? Porque eso no le interesa a nadie, porque no tiene mística, porque no tiene misterio, porque no hay, aleluya, ahora, ¿entendés? Hay unción aquí. Le falta ese condimento absurdo, superficial, infantil, peliculesco, que de espiritual no tiene nada, pero del cual mucha gente disfruta muchísimo. Hasta algunos creo que saben que lo que le están diciendo es mentira, pero si lo dicen con tanta cancha que los tipos se terminan creyendo ese mito. Los profetas que hoy circulan también tienen otro problema. Hacen una mezcolanza incomprensible del Antiguo Testamento con el Nuevo. Y eso es algo que no lo podés mezclar, es como el agua con el aceite. El Antiguo Testamento sirve para una cosa, el cual valoramos con todo nuestro corazón, y el Nuevo Testamento para otra. Sería como querer arreglar la pinchadura de una rueda de tu auto con el árbol de leva. No, el árbol de leva es para otra cosa, no vas a poder emparchar la cubierta con el árbol de leva. Bueno, estos profetas mezclan todo. Los profetas del Antiguo Testamento fueron los profetas mesiánicos y llegaron hasta Juan. Juan fue el que dio el último grito mesiánico. Aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Con ustedes en escena el protagonista de las 300 profecías que hablan de él en el Antiguo Testamento. Se terminó. Punto. Los profetas del Nuevo Testamento están para edificar, para exhortar y para consolar. Adentro de esas tres cosas hay un montón de virtudes y una cantidad enorme de cosas que se pueden hacer. ¿Es útil el ministerio profético? Sí. Yo conozco algunos profetas que fueron consultados por sus pastores y le dijeron, che, ¿viste que se está poniendo de moda esto de las células? Algunos profetas a sus pastores le dijeron, sí, lo he visto, pero créeme que Dios me dice que no es para nuestra iglesia. Nosotros no nos conviene adoptar esa metodología porque no es para nosotros. Cuando se interpretó como que a Castellano le dio resultado, automáticamente le tenía que dar resultado a todo el mundo. Que además, con muchas cosas de los 12, no comulgo ni me repica en el espíritu. La multiplicación está bárbara, pero creo que tiene un montón de debilidades que no vale detallar ahora. Los profetas hoy se presentan como los faraones, como los grandes señores, y si tienen el pelo entrecano un poquito largo, barba y una polera negra, y hablan con una voz así, mejor. Bueno. El profeta nunca es el Señor. El profeta tiene que estar sujeto al pastor local. Porque la puerta de las ovejas es el pastor, no el profeta. El profeta viene, habla y le deja al pastor un despiole que después no sabe cómo arreglarlo. El profeta tiene que estar preparado para que se le diga que esa palabra que está diciendo es un error. Tiene que estar listo para que se le diga, según la escritura, no se me antoja a mí, esto no lo leí en el Paturzú ni en el D'Artagnan, que antes de poner por obra la palabra que nos dio va a ser juzgada.
porque queremos saber si viene de Dios o no. Si el profeta le va a decir algo a alguien en el oído, tiene que llamar al pastor para que escuche qué es lo que le va a decir, porque no le puede decir una sandez a un hermano que tiene 5 meses de antigüedad y dejarle al pastor un tumor adentro de la iglesia. Los profetas no son más, los apóstoles no son más, son servidores del cuerpo de Cristo como el último diácono que reconocimos la semana pasada. Son nada más que una de las tantas llaves fijas y estriadas que el Señor tiene en su tablero para la edificación del cuerpo de Cristo. No se deje engañar la gente creyendo que porque es apóstol hay que darle más plata. No se deje engañar la gente que porque es profeta hay que ponerlo en un hotel 5 estrellas. Son mentiras, son curros, son latrocinios descarados por parte de estos personajes que encontraron una veta de enriquecimiento absolutamente ilegal y antiescritural. Pero eso que no permita que desconozcamos a aquellos apóstoles y aquellos profetas que tanto bien le hacen al cuerpo de Cristo. Lamentablemente, los verdaderos apóstoles y los verdaderos profetas se ven poco porque no se andan autoproclamando por ahí. Ni siquiera les molesta que le digas con nosotros el hermano Miguel o el hermano Lorenzo. Al profeta de grupo, este vendehumo del que estamos hablando, le llegas a decir esto y dice: yo soy un profeta de Jehová, padre espiritual de todos ustedes que son mis menores. Y sella esta palabra con 500. Curro, nada más que curro con acento en la C. Pero bendigo el funcionamiento. Ahí tiene 500, Roberto, mirá. Quiero sellar. Y la importancia del ministerio apostólico y profético hoy. ¿Le ponemos otro nombre? No tengo ningún problema. ¿Existe? Sí, existe. Qué pena que algo tan valioso se haya utilizado para fines tan bajos. Gracias, muchachos. Bueno, Omar, para que después de esto... Me está llamando, Nerito, me está llamando un profeta, te manda muchos saludos, Manu. Bueno, dale. A mí sí lo defendió, habló bien del profeta. Al final fue más bueno que Gandhi, sí. Manuel. Yo prefiero que la próxima vez el debate, en vez de hacerlo en la semana, lo hagamos en el programa, porque fue mucho más rico enfrentarse en la semana y lo que aprendimos juntos. Primero me subrayo en el sentido de lo que aprendí. Y hasta le iba a pedir a Manuel que por favor dé la analogía, antes que me tenga que ir, que ya es prontito, la analogía de la canchita de fútbol. Eso me pareció sublime. Y sin embargo, estuve pensando toda la semana cómo contestar ese argumento, que al final no lo dio, pero lo quiero escuchar para después también intentar una respuesta y seguir el diálogo, claro. A ver. Cuando en la semana conversábamos de esto, no nos poníamos completamente de acuerdo con Roberto con respecto al funcionamiento apostólico. Roberto me decía, pero no se les dice más así desde ese 18 siglos. Y digo, sí, yo con eso coincido, porque es un hecho. Negar eso es una necedad, un absurdo. Digo, pero ocurre como la canchita de la esquina. Digo, en la canchita de la esquina, la que está en Dardorrochi y Temple, jugamos a la pelota toda la vida. Ahí jugó mi abuelo, mi papá y yo. Es más, tiene una raya diagonal en el medio, que es por donde doña Petrona vuelve de la feria y cruza para ahí para que se le haga más corto el camino. Entonces ahí no crece menos el pasto. Eso está así desde tiempos inmemoriales. Y un buen día, al irreverente del dueño de ese terreno, que es la canchita de la esquina, se le ocurre la irresponsabilidad de alambrarlo. Porque ¿saben qué quiere hacer el tipo? Una casa. Está completamente loco. Eso es la canchita de la esquina, donde se ponen los arcos con 2 pulóveres, o una rama clavada en la tierra. Y hasta los pibes nos enojamos sinceramente, porque el uso y la costumbre para nosotros hizo que sea la canchita de la esquina. No era el terreno de Don Echegoyen
que ahora viene a vivir al barrio. Bueno, a mí me parecía que eso ocurría con los apóstoles. Que haga 18 años que no se llaman por ese nombre. 18 siglos. No, ¿eh? 18 siglos. Como Robert, 18 siglos, perdón, 18 siglos, no años. 18 siglos. Son 1800 años, ¿no? Bien. Que no se llamen así, no quiere decir que haya cambiado algo. El terreno sigue siendo de Nochegoyen, aunque nosotros lo hayamos usado toda una vida como canchita de la esquina. Bueno, los apóstoles siguen siendo apóstoles, aunque haga 18 siglos que no se nombran. Esa era la analogía que yo le decía a Robert. Brillante. Muy bueno. Robert, bueno, antes de irte, ¿por qué no orás, Perdón, Robert? Perdón. Ahora vos fíjate cómo nos acercamos. Porque yo después me puse a pensar, porque yo también me quedo pensando mucho lo que hablo con ustedes, porque es muy masticable, no es un copo de nieve que te desaparece en la boca lo que charlamos juntos. Y yo me ponía a pensar, digo, si es 18 siglos que no se llaman así, está bien que lo volvamos a llamar, pero ¿cuál es la urgencia de llamarlos así? ¿Entendés? La urgencia, ahí me acerqué a Roberto, la urgencia no existe. Es el hambre de poder y de dinero de algunos para recuperar o para atribuirse una gloria que Dios no les dio ni tienen. ¿Entendés? Porque los verdaderos apóstoles, es como dice Robert, no les importa que lo llamen así. Entonces hoy yo me doy cuenta que llamar los apóstoles obispos es igual, no cambia nada, ¿entendés? Es como el centro high, el wing y el enganche y el lateral por derecha de hoy. La función es la misma, los de acá quieren hacer gol en el arco de allá y al revés, y siguen siendo 11 con un director técnico. ¿Entendés? ¿Cómo se llaman? ¿Y qué importa cómo se llaman? La gloria, la luminosidad sobre el nombre se le ha puesto con una finalidad netamente vanagloriosa y materialista. Gracias. Había un programa que decía, dígame licenciado, ¿viste? El Chavo. El Chavo. Sí. Roberto tenía la respuesta, ¿cómo es? No una respuesta. Digo, para continuar el diálogo se me ocurrió lo siguiente. Primero que eso, le di el partido por ganado a Manuel, porque esa analogía me mató, la anoté y la apropio porque es genial. La verdad, digo, qué suerte tener gente tan ocurrente, porque además te obliga a replantear todo el argumento. Y se me ocurría lo siguiente. Es cierto que vino el dueño y alambró la cancha. El problema es que cuando lo vemos en la práctica, ojo, porque a lo mejor el que alambró la cancha está un poco flojo de papeles. Está usurpando los terrenos. Claro, no sé si es el dueño. ¿A qué voy? Si hacemos la distinción... ahora. Claro. Si hacemos la distinción entre dueño legítimo y no, está perfecto. Pero otra vez va a brillar el apóstol o el profeta legítimo, que como decía acá mi amigo arriba, por su fruto lo conoceréis, no por el título, sino por su fruto. Ahora, me cuido de dar nombres, pero algunos de esos personajes que se hacen llamar apóstoles, ¿sí? Yo voy a nombrar dos hechos, no dos nombres. Búsquenlo ustedes por YouTube, por Google, y lo van a encontrar. Uno, Miguel Duré, que se hace llamar apóstol. No. Pero miren, les voy a contar la acción. Voy a contar dos acciones y con esto termino. Uno puso una Biblia en el piso y decía que nadie podía pasar esa línea de la Biblia que había puesto en el piso. Y se arrimaban gente del ministerio de él y pasaban por esa línea, llegaban hasta la Biblia y les agarraba la chiripiorca y todo al suelo. El poder. Yo digo, claro, poder. Y digo, ¿poder qué? Peor que eso. ¿Poder para qué? Porque Jesús mismo cuando dijo, recibiréis poder, porque hay poder, claro que hay poder. Si no hay poder, no hay movimiento. ¿Eh? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero no le dice, y pondréis una Biblia en el piso y la gente no la podrá pasar. No, eso es para mí,
es una demostración vana de poder. Le dijo, recibiréis el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos. Ahí está el porqué del poder. Ese poder no es para malgastarlo en pavadas. Que me disculpen, que por favor no estoy ofendiendo a nadie, pero para mí es una vanidad eso. No sirve para nada. Es perder la brújula de para qué usar el poder. El poder es para predicar a otros, para llevar el evangelio más allá. Para eso recibieron poder. Y el otro, que para mí es el más patético, es el que literalmente dice en un anuncio de él, y no es que lo están imitando ni nada, es la voz de él, y dice, porque además se puede ver no el audio, sino el video, y es la persona de él. Y dice esto: yo deshago con mis palabras el huracán Irma. Entonces, o Irma se llamaba de otro nombre y no sabemos, o Irma era sorda, que tampoco lo sabemos, capaz que no lo escuchó. Y ahora sí hago una pregunta más seria. Cuidado, porque no hay peor loco que el que termina creyendo su propia locura. A ver, no lo dijo en una charla de café. Yo puedo decir un disparate acá y no me van a escuchar más de 500 personas. Es imposible. Él lo dice y él sabe que lo que él dice pega la vuelta al mundo en 20 segundos. Él lo sabe. Sabía que lo iban a escuchar todos. Y más en esta época de la conectividad y de la internet. Todos lo íbamos a ver. Entonces, hay una sola explicación. Hay una sola explicación. Él termina creyendo su propia mentira. Él cree, porque con el diario del lunes, ¿quién no lo va a juzgar o quién no se ríe viendo el diario del lunes? Pero cuando lo hace, él está convencidísimo de que Dios va a refrendar, va a autorizar lo que él está diciendo. Él se otorga el planteo de hablar de parte de Dios directamente. Casi le está diciendo a Dios, no me podés fallar, yo estoy decretando en tu nombre. Y sin embargo, chocó con la pared. Y quedó evidenciado en todo el mundo. O sea, el que sigue creyendo en esta tontería es porque es más necio y más ciego que él. Pero él termina creyendo su propia mentira, porque él cree eso absolutamente. Y el último ejemplo no es de apóstol ni nada, pero también nos ha quedado seguramente grabado en el oído un maravilloso hermano nuestro que ha muerto hace muy poco de una cruel enfermedad y que se han hecho muchas campañas y mucha petición sobre la vida de él. Y una de las oraciones que nos queda grabada en el oído para siempre es esta barbaridad que dijo alguien, una mujer que guió la oración, o una de las oraciones. Dijo, no aceptaremos un no como respuesta. Eso es una locura. Eso sí, está totalmente fuera del Evangelio. ¿Cómo le está diciendo a Dios, no tenés derecho a contestar que no? Y repito un concepto que dije hace un tiempo atrás. Si Dios no puede contestar que no y solamente nos puede contestar que sí, no es Dios, es la lámpara de Aladino, es el genio de la lámpara de Aladino que frotamos y tiene que cumplir mi propia voluntad. Y esa es la diferencia entre fe y magia. La fe es confiar en que lo que Dios conteste va a ser lo mejor para nosotros. Conteste que sí, conteste que no, o conteste que todavía no. Eso es fe. Magia es pensar que con mi propia palabra puedo crear una situación. Y entonces Dios no tiene más remedio que avalar lo que yo declaro o decreto. Cuidado con eso, que se ha filtrado tanto dentro del Evangelio, y es magia, no es fe. Hay una gran diferencia entre fe y magia. Fe acepta la voluntad de Dios y pretende que mi vida sea transformada de acuerdo a la voluntad de Dios. Magia, el mago, cuando dice una frase, por ejemplo, abracadabra o sotulac o lo que sea, nos está creando una realidad. Y la creación tiene que ver con una palabra mágica. Cuidado con mezclar los tantos. Igual esto seguramente lo podemos charlar en otro programa. Yo siempre haciendo un poco de propaganda para que el programa siga. Así que bueno, los tengo que dejar porque es la hora en que tengo que subir al grupo la parte del examen. Dios les bendiga a todos y gracias por la paciencia.
Un abrazo. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Quería hacerte un comentario con respecto a esto que decía Roberto. Es tan encandilador el mensaje de esta gente, para mal, es tan envolvente, que sus seguidores más fieles te daban esta explicación. Sí, es verdad, no se deshizo el huracán, pero se transformó en tormenta tropical, se redujo un 60%. O sea que como en vez de destrozar el 100%, destrozó el 40%, la oración del apóstol era válida. Por el amor de Dios, muchachos. ¿A quién se le ocurre? Pero hay gente que lo cree y lo ve como positivo, lo ve como una oración contestada, porque no fue un huracán, sino una tormenta tropical. Yo jamás vi a Dios haciendo las cosas por la mitad. Nunca vi a Jesús sanando un medio leproso. O al que le dijo, éfata, destaparle solamente el oído derecho y dejarlo sordo del izquierdo. No lo puedo entender. Y sin embargo, el mundo está colmado de esta gente. El video que me mandó Osvaldo el otro día, de una señora sentada, diciendo que ibas a recibir poderes sobrenaturales si tocabas sus pies poniendo $1000. Por el amor de Dios, muchachos. Si para eso se hacen llamar apóstoles y profetas, yo no sé qué es lo que esperan las autoridades internacionales para meterlos presos, porque no solamente están perjudicando el nombre del Señor, están estafando a la gente, y eso es penal, no es espiritual, es netamente delictivo. Entonces esto en algún momento se tiene que cortar, pero pareciera como que la emoción puede sobre la razón. Y no sé cómo hacemos para que esto se termine, chicos. Me llama... Yo tengo la ojota de... No. Mirá. Ahí está. Suspendeme la gira, Osvaldo, suspendeme la gira porque después de este programa no me van a llamar más. Tremendo, bueno, justo, muy bueno, justo la que verdad. era nuestro año, escuchá, era nuestro año, nos agarra el coronavirus, nos agarra la cuarentena. ¿Qué onda? Sí, a mí, no era el 2020, a mí me escuchá, porque se dijo, el 2020 es el año, porque el 2020, no. Visión perfecta. Acá, ¿cómo es? Manuel no era el que vive prometiendo Manu, el 2020. ¿Y qué pasó con el 2020? Vos que me dijiste, Manu, vos que me profetizaste que este era un año especial, diferente. Mirá lo que fue. ¿Sí? Che. Es un año diferente. Es un año diferente. Bueno, me voy, Nero. No te enojas, me voy porque voy a buscar otro título. Oremos. Sí. Gracias por todo. Ha sido un placer como siempre. Quiero dejar una reflexión final que es la siguiente. Yo soy consciente de lo que digo. A mí las palabras no se me escapan. Y cuando yo dije la palabra delincuente y cuando dije la palabra ladrones, no me arrepiento de nada. Porque estoy convencido que lo que hacen es robar. Robar a través de la manipulación. Si alguien que hace eso se siente ofendido, no me molesta. Lo lamento, ni siquiera lo lamento que no vuelva sobre sus pasos. Porque yo a los verdaderos apóstoles y los verdaderos profetas me inclino con una toalla en una mano y una palangana en la otra. Los otros, si se ofendieron, me importa absolutamente nada. Se dirá, pero al final del programa ofende gente. Bueno, esa gente, si se ofende, la verdad no me interesa. No me interesa en lo más mínimo. Para nada. Saben mi nombre y mi apellido. Pueden, si consiguen mi teléfono, llamarme por teléfono, que hagan lo que quieran. Yo sé lo que digo, tengo pruebas, yo lo he vivido. Como alguien me dijo alguna vez,
vos escuchaste por ahí. No, yo no escuché nada. Yo lo viví y lo conozco muy, pero muy bien. Yo no tengo un día en el Señor. No tengo la trayectoria de otros, pero no tengo un día en el Señor. Y yo esto lo he visto de cerca, lo he palpado, he estado detrás de bambalinas con esta clase de personajes, escuchándolos y viendo cómo se mueven. Entonces, cuando yo digo delincuente, sé a quién y por qué me estoy refiriendo. Si alguien me dirá, ¿usted lo dijo por mí? Si lo dije por él, le voy a decir, sí, honestamente lo dije por usted. Si no es él, le diré, no, mire hermano, justamente por usted no lo dije. No hay ningún problema, porque creo que en la obra del Señor alguna vez hay que decir la verdad. Y como bendito sea Dios, yo ministerialmente no tengo nada por perder, no necesito el aplauso de nadie, no necesito que me invite a predicar nadie, no necesito estar en los congresos ni en el cartel de nadie. A los 64 años, con 42 de casado, 3 hijos y 6 nietos, me doy el gusto de decir lo que me parece. Mientras no ofenda equivocadamente a aquellos que actúan con justicia y con corrección. Los otros, y si les cabe el saco, que se lo pongan. Gracias, muchachos, muy, muy amable. ¿Qué tal, Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te hace el Manu? ¿Qué te hace el malo ahora también? Ahí está, míralo. El barra brava, ahí lo tenés. Vos lo contagiaste, Miguel. Ahí lo tenés en el Parabarancha, ahí lo tenés alentando y haciendo con la mano así. Le habla Pablo Escobar Gaviria. ¿Saben lo que pasa, Osvaldo? ¿Saben lo que pasa, muchachos? La verdad que ustedes me dan máquina y yo entro como un caballo. Parezco un Forte, me da 2 manijazos y entro. Y arranco. Yo pertenezco a esa generación que no se podía tocar el manto del siervo de Dios. ¿Vos sabés qué pasó un día acá en la zona, acá en la costa atlántica? Una familia le fue a decir a una pastora que no era correcto algo que había hecho la reunión pasada. Y la pastora la sacó vendiendo almanaques. Esa semana, esa familia, que fue a expresarse así, pierde un nene de 14 años en un accidente automovilístico, un chico que lo querían propios y extraños. ¿Vos podés creer que esta pastora fue al velorio y en medio de ese dolor le dijo a esa gente que eso les había pasado porque se habían atrevido a tocar el manto de la sierva de Dios? Bueno, no la mataron a piña porque la salvaron unos parientes y unos amigos. Bueno, yo me cansé, hermano, de participar en reuniones que para que el hermano Juan no se ofenda, tenías que manejar las palabras, disfrazar las cosas. Nosotros una vez acá en Pinamar tuvimos la oportunidad de traer a Carlos Anacondia a que nos predique 4 días. Éramos 6 pastores que teníamos unas iglesias de Morondanga, el otro predicando en el mundo entero, y podía venir 4 días a predicar acá. Y dijo uno, pero ¿cómo van a tomar la ofrenda? Y vean algo, mensaje de salvación trabaja así. Poco o mucho, recoge la ofrenda que hay. No, me dice, de ninguna manera. Me dice, la ofrenda se la tenemos que dar nosotros conforme nosotros entendamos. Como no nos pudimos poner de acuerdo en eso, y para no pelearnos con él, nos perdimos que ver a Carlos Anacondia. Ay, ¿sabés lo que daría yo por volver a vivir? Y decir, escuchame una cosa, pedazo de salame, ¿no te das cuenta que podés tener acá uno de los mejores evangelistas del mundo y vos te estás poniendo a llorar por 3 pesos de ofrenda que se pueden juntar? Bueno, como yo eso lo viví de joven, y lo viví en tiempo en que había que cuidar la unidad. Entonces, como había que cuidar la unidad, si a fulano de tal se le ocurría ungir la ciudad tirando papel picado con aceite de un avión, había que acompañarlo, porque si no, eras un cortado, como que no querías la unidad. Si hoy me pasara, le digo, no, dejate de embromar, ¿a dónde encontraste escrito eso? Usó un avión para irte de vacaciones a Cancún, dejame de embromar a mí, de andar viendo cómo caen papeles mojados de aceite a ver si te manchan la ropa. En aquellos tiempos yo no actuaba así, no era como hoy. Hoy, muchacho, yo digo lo que entiendo que es verdad. Si alguien dijera Lutero, por las escrituras, me muestra que estoy equivocado,
estoy dispuesto a pedirle perdón. Si alguien me dice, vos no sos perfecto, vos tenés este pecado, cometiste esto, hace 10 años te pasó lo otro, te puedo decir, sí, es cierto, hasta acá es cierto, esto invento tuyo, te la contaron equivocada. Yo sé cuáles son mis errores. Y estoy dispuesto a reconocerlo, no tengo ningún problema. Pero que lo que digo acá, no estoy inventando nada, ni tengo encono con nadie, simplemente estoy de parte de la Iglesia de Dios y de la gente que estafan con toda esta sarta de mentiras y me molesta horrores, muchachos. Disculpen la lata, pero es así. Sí, Miguel, antes no hablaba porque tenía miedo, mano, ¿viste? Arrugado. Y No, sí, ahora le sí. dimos coraje. Le dimos coraje, ¿viste, Miguel? Le dimos coraje, ¿eh? Sos malo, ¿eh? ¿Te gusta echar leña al fuego? No, pero es así, es así, es así. Escúchame, ¿por qué no orás, Manu? Por favor, ya que está con esa energía positiva. Sí, es muy positivo, claro. Señor, estamos agradecidos por este momento que nos ha permitido vivir. Señor, un día quisiéramos saber cuánto vale poder tener una persona como Roberto en medio nuestro, quien gentilmente nos ofrece de su depósito y lo que a él le costó décadas de estudio y aprendizaje. Gracias por la iniciativa de Miguel y de Osvaldo. Gracias, Señor, por aquellos a quien podemos favorecer y tal vez hasta iluminar un poco con estos programas. Y, Señor, te pedimos perdón por aquello que hemos ofendido ajenos a nuestra voluntad. Señor, no nos arrepentimos por aquello que hemos señalado con causa y motivo justo. No tenemos miedo de tu juicio, porque tú has dicho que juzguemos con justo juicio. Y lo que hemos dicho con justicia y verdad, Señor, no nos produce temor delante de tu presencia. Padre, confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras miserias, declaramos que nos falta un montón y que jamás llegaremos a la estatura del varón perfecto, que estamos en proceso, pero por tu gracia, Señor, sabemos que un día veremos tu rostro. Declaramos y reconocemos que mejor es tu misericordia que la vida. Lo aceptamos, Señor, lo recibimos y lo atesoramos en nuestro corazón. Guarda nuestras familias, en especial te pedimos por la vida de Miguel y de su gente que están atravesando este momento de incertidumbre, para que les guardes, para que les libres y para que con poder les des certeza, Señor, de que están todos sanos y en perfectas condiciones. Sean él y toda su casa bendita en el nombre de Jesús. Gracias por este adelanto tecnológico que nos permite conversar entre nosotros, saludarnos, amarnos, porque no nos podemos ver personalmente, y hablarle a un montón de amigos que quizás estén interesados en estas pobres palabras. En el nombre de Jesús, nuestro gran apóstol y profeta. Amén. Amén. Muy bien. Bueno. Chao. Nos vemos. Nos peleamos. Gracias por todo. A ustedes. La paz.